pues nos da muchísimo gusto, es un enorme honor estar hoy con dos brillantes mujeres. Le tenemos todo el agradecimiento del mundo a Geraldine Esquivel porque nos ha hecho el honor de conseguir esta entrevista con la diputada Eufrosina Cruz, que además es una autora de letras imprescindibles para entender la lucha por la democracia en nuestro país y además una mujer que ha hecho una labor espléndida en cuanto sitiales de ejercicio del poder público ha pisado. Pero en fin, yo nada más quería darles la bienvenida al aula y a la revista Tiempo de Derechos. Esta es una entrevista que para nosotros es de suma importancia y de nueva cuenta agradecerle a estas dos brillantes mexicanas que estén con nosotros en esta ocasión de excepción. Adelante, Geraldine. Mil gracias de nuevo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues yo soy Geraldine, les doy la bienvenida a esta sesión del Aula Tiempo de Derechos, de nuestra revista Tiempo de Derechos, que es parte de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui. Y bueno, primero que nada, pues muchas gracias al director general de la revista por esta oportunidad, al doctor Rafael Estrada Michel. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por este espacio para seguir creciendo. Para mí, de verdad que representa algo que no tiene palabras verdaderamente. Y bueno, para mí es todo un honor, un orgullo enorme el tener la oportunidad de charlar con nuestra invitada de hoy. Es una mujer zapoteca del municipio de Santa María Quiegolani, que se encuentra en la Sierra Sur de Oaxaca. Ella es contadora pública, maestra en ciencia política y galardonada con el Premio Nacional de la Juventud en el 2007. Recientemente recibió el premio Una Vida por la Libertad por su trayectoria, por su lucha, y ha representado a México ante las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y está considerada dentro de las 100 mujeres líderes más poderosas del mundo. Su historia ha quedado plasmada en filmes como La Revolución de los Alcatraces y ahora nos está presentando su libro autobiográfico, Los Sueños de la Niña de la Montaña. Qué belleza de libro. Eufrosina, muchas gracias. Le doy la bienvenida a la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza. Ella nos va a platicar un poquito de su historia, sus orígenes, el maravilloso libro que nos está compartiendo a nosotros y bueno, al mundo entero, y cómo ha incidido de manera importante en las comunidades indígenas, en las comunidades afromexicanas y más aún a todas las niñas y mujeres que pertenecemos a este mundo, que somos la mitad de la humanidad. Muchas gracias por estar aquí, Eufrosina. De verdad es un honor. El micrófono, diputada, hay que abrirlo. Perdón que interrumpa. Ay, perdón. Primero que nada, muchas gracias, Geraldine, muchas gracias, doctor Rafael, por esta oportunidad y esta posibilidad, siempre lo he dicho, de abrir estos espacios de reflexión para poder ir rompiendo estos estereotipos, estos paradigmas que de repente nos imponen, ¿no? Por el hecho de haber nacido mujer indígena. Vivimos una sociedad en donde de manera automática ya los nos están ahí, pues por tu origen, ¿no? Cuando no debiese ser eso. Cuando tu origen no puede definir tu destino, tu origen no puede definir tus sueños, pero desgraciadamente seguimos estando ante ese reto, ¿no? Ante ese paradigma de romper este eslabón que se llama desigualdad, este eslabón que se llama discriminación, exclusión. Y el reto es reaprender a vernos entre todas y todos con los ojos correctos, de entender que en este país, lo he dicho, pues sabemos de todos los colores y sabores, que en este país se hablan 68 idiomas diferentes al el español, reaprender a ver a las mujeres indígenas, a los pueblos indígenas, que no somos víctimas, que no somos grupos vulnerables, que somos posibilidad, que somos oportunidad. Y cómo logré entender toda esta concepción y el poder de la palabra, pues a través del instrumento de la educación. Yo soy de una comunidad indígena
del estado de Oaxaca. Mi pueblo se llama Santa María Quiegolani, de la cual me siento orgullosa de decir que soy mujer, que soy indígena, que mi lengua materna es el zapoteco, porque entendí, ¿saben?, que el ser indígena en este país no puede ni debe ser un elemento de exclusión, de discriminación, pero eso lo entendí con el instrumento para mí más poderoso, que es la educación. Entonces yo vengo de una comunidad no más de 1,500 habitantes, mi madre, mi padre no tuvieron chance de ir a la escuela, mi mamá tuvo 10 hijos, la más grande papá la casó a los 12 años, a los 13 años pues ya era mamá, y toda la mayoría de las mujeres de mi pueblo, por ejemplo, hoy en día son abuelas. Y yo, Frosina, de 43 años, tengo un hijo de 9 años, pero porque yo lo decidí, porque se lo arrebaté a eso que se llama desigualdad, a eso que se llama adversidad. Y vuelvo y repito, cuando no conoces otra posibilidad, crees que esa desigualdad, esa invisibilidad, pues es la que te toca, ¿no? Y no, eso no nos corresponde. Y eso, pues lo entendí a través del mundo de mi maestro, que lo plasmo en mi libro, Los sueños de la niña en la montaña, mi maestro Joaquín, que me enseñó a aspirar, a soñar, a oler bonito, a dormirme en una cama como él, a cuestionar mi cotidianidad, a preguntarme qué había más allá de mi montaña, a pues a revelarme y a descubrir que esa niña pues tenía grito, tenía risa y que podía ganar una partida de canicas a los niños del pueblo, ¿no? Y descubrirse que pues es chingona, ¿verdad? Entonces, pues eso es Eufrosina, una niña que tuvo que por rebelarse a esa imposición que otros ya habían decidido por ella, ¿no? Una niña que arrebató su libertad, cada eslabón de su libertad, a eso que se llama adversidad, desigualdad, pero no desde la mirada que se nos ha dicho, ¿saben? Sino que yo siempre he dicho que en mis entornos comunitarios no nos falta el alimento, hay comida, hay hoy que se llama comida vegetariana o comida gourmet, se llaman ahora los nuevos restaurantes, ¿no? Yo no hablo de eso, yo hablo de esa igualdad mental. Cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir. Y yo, a través del poder de la palabra, pues construí mis propios conceptos, qué es igualdad, qué es democracia, qué es derechos humanos, qué es ser mujer, qué es pueblos indígenas, qué es vulnerabilidad. Y cuando descubrí eso dije, ah, chingado, siempre me habían dicho que soy vulnerable y no me falta un tornillo, ¿no? Entonces, esa soy yo. Qué gusto escucharla, Eufrosina. Y ahora que lo estaba comentando, nosotros tenemos que aprender de las comunidades indígenas, porque justamente, bueno, yo soy nutrióloga y una de las cosas más importantes es que nos aprendimos a adaptar a lo que es la gastronomía de cada uno de los pueblos, porque yo estudié en Yucatán. Entonces, bueno, yo trabajé para varias comunidades indígenas y para mí era un aprendizaje enorme de utilizar verdaderamente los árboles, los frutos que tenían en su campo, que muchas veces ellos decían, no, pero es que yo me quiero comprar un refresco o unas papas y para ellos, para nosotros era impresionante que tenían toda esa riqueza, toda esa diversidad de frutos, de verduras, de alimentos nutritivos, que dije, no tienen nada que pedirnos a los que vivimos en la ciudad. Nosotros somos los que deberíamos aprender de cómo cosechar, de cómo cultivar, de todo ese trabajo que se realiza, ¿no? Y bueno, creo que usted sabe que es todo un trabajo porque es algo que les enseñan a las mujeres sí o sí. Pero ahí es en donde yo hablo también en el libro, en donde, o sea, esa es la sabiduría de las comunidades, pero por eso Exacto. cuando no te preguntan las cosas, te imponen y entonces nos vendieron que el desarrollo pues es comida pues industrializada, jamón, chorizo y estas cosas, ¿no? El refresco, la sabrita, y se les olvidó acompañar con esta imposición el desarrollo.
qué es la educación, qué es la salud. O sea, te impusieron cosas que nos vino a revolucionar y nos hizo daño, pero se les olvidó llevarnos el desarrollo. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando si yo si yo viera con esta concepción que tengo, pues no hubiera yo dejado que estas imposiciones, pues nos lo impusieron, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo más saludable que había en mi entorno. Totalmente. Y además, bueno, la percepción que yo llegué a tener cuando llegué a trabajar con varios pacientes que eran indígenas, ellos y ellas tenían la percepción de que lo que nosotros teníamos industrializado era como para enseñar que sí podían comprarlo, que sí tenían para ello y que sí se lo podían comer y que era así como que, y decían, no, el verdadero tesoro es lo que ustedes tienen, no nos envíen absolutamente nada. Sí, es impresionante cómo le damos esa importancia o esa jerarquización de que por el hecho de que yo lo puedo comprar, no de que me lo encontré en mi campo, no de que yo lo coseche, no, yo lo pude comprar. No, ustedes tienen unas maravillas que tienen que enseñarnos desde la gastronomía, la agricultura, la vestimenta, la cultura. La verdad es que no tenemos nada que presumirles a las comunidades indígenas, sino al contrario, respetarlas. Y creo que, bueno, ese es un tema muy importante porque, por ejemplo, yo aprendí a adecuarme, por ejemplo, una dieta nutritiva, una dieta balanceada para las comunidades indígenas. Claro que no es lo mismo para las personas de la ciudad, ¿no? Entonces, dicen, no, pero y mi arroz con puerco y no sé, los tamales, o sea, entonces es padrísimo el hecho de que yo pueda darles esos gustitos, pero con su gastronomía, ¿no? No se sentían que tenían que comer hojas de lechuga y ajenos a toda esa clase de cosas, ¿no? Entonces, creo que es una probadita de lo mucho que tenemos que hacer Que es reaprender, o sea, vuelvo y repito, cuando hay falta de esa desigualdad de conocimiento del poder de la palabra, pues crees que el que viene de afuera, pues es el que tiene razón, porque tú no ves otra posibilidad, tú no ves otra oportunidad y crees que esa cotidianidad pues representa exclusión porque así te ha mirado el exterior. Te ha mirado el exterior como con ojos de victimización, te ha mirado con los ojos de grupos vulnerables, te ha mirado como el asunto, el problema, el tema, los jodidos, ¿no? Y de manera automática, pues la mente es tan poderosa, pues cree todos estos conceptos y cree que el que viene de afuera, pues es el que tiene razón y lo que yo tengo, pues no sirve. ¿Por qué? Porque hemos vivido en esta sociedad que nos ha visto como ciudadanas, ciudadanos de segunda y más para las mujeres. Entonces, cuando eso no es cierto, y si esta niña, si este niño con el poder de la palabra en estos entornos está ahí con el poder del conocimiento, les aseguro que todas estas sabidurías de estas comunidades ahí seguirían, ¿no? Claro. Y bueno, quería preguntarle desde su experiencia, Frosina, porque pues para nosotros puede resultar algo totalmente ajeno, totalmente nuevo, pero usted comentaba que por ejemplo, su madre se levantaba a las 3 de la mañana, antes de que todos los varones, y bueno, las hijas de la casa, ¿no? Su experiencia con respecto a las actividades, a los roles que debían tomar las niñas, las mujeres, ¿siente que eso tuvo algún impacto en la manera de pensar, la manera sí, de ser en general No, para las más mujeres? que eso, yo le atribuyo al mensaje, al poder de la palabra del mundo de mi maestro que me enseñó. Por eso para mí, vuelvo y repito, el libro en sí mismo también es un homenaje para las maestras y los maestros de este país. Mi maestro Joaquín, que caminaba más de 12 horas,
en una montaña invisible, sin luz, sin carretera, en donde la cotidianidad era que las niñas pues nos levantáramos a la misma hora que mamá y ser las últimas en atender, en no ir en ese espacio público que se llama pues cancha, aunque sea una cancha de piso de tierra, y de repente llega ese maestro que caminaba más de 12 horas y que me enseñó a través de su mundo, ¿no? En ese cuartito, olores diferentes al mío, colores a través de la fotografía, pues dejarme ser yo de niña, dejarme que yo podía ganar una partida de canicas a los niños, ¿no? Y cuando enseñan esta posibilidad dentro de la invisibilidad, en esa posibilidad imaginatoria, entonces el primer acto creo que lo que yo hice fue cuestionar mi cotidianidad, porque cuando no conoces otras posibilidades, crees que esa indiferencia, esa desigualdad, pues es la que te toca, ¿no? Y ahí es donde se convierte el uso y costumbre. Pero cuando llega esta otra posibilidad y te dice, sin negar tu identidad, pero también puedes estar en estos espacios, gritar, soñar, aspirar. Entonces ahí es en donde empiezas a cuestionar y aspirar y a soñar y a dar tú el paso, porque si no lo das tú también, esa cotidianidad no lo dará por ti, tú lo tienes que hacer, nadie lo hará por ti, nada sucede por arte de magia, pues uno tiene que decir, claro que puedo, no me quiero casar, me voy de aquí sin olvidar pues de dónde eres, pues, pero también cuánto dolor conlleva romper paradigmas, que ese es el otro reto del ser humano. Ay, bueno, y ya que estaba mencionando sobre el matrimonio infantil, que es una de sus iniciativas, ¿no? Entonces quería que nos contara un poquito más de qué se trata, porque creo que tiene la iniciativa tiene que ver, por eso sigo en la vida pública de mi país en primer lugar, porque creo que es un instrumento para generar y sucedan las causas. Y uno de los pendientes que yo tenía, aparte de lo que ya se había logrado, que era reformar la constitución de mi país, de mi estado, que la ONU adoptara mi iniciativa para que las mujeres participaran en el desarrollo de nuestras comunidades, porque hace 15 años la palabra mujer no existía en los catálogos de usos y costumbres de mi estado, imagínense, no había una institución que nos protegiera. Pues lo menos importante es votar y ser votadas, sino que era el instrumento para nosotros para que nuestro propio entorno nos viera que sí existimos, que sí hablamos, ¿no? Y entonces tenía yo el pendiente para que en mi país, porque antes de ser indígena soy mexicana, en mi país los matrimonios infantiles o equiparable sean delito grave, porque vivo un país en donde el abigeato o el tener animales exóticas, pues es delito, pero los matrimonios no, porque es uso y costumbre, ¿no? Porque son niñas, porque no pueden defenderse. Y por eso en diciembre presenté la iniciativa, que es un capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país, para que ya se considere delito grave los matrimonios infantiles o equiparables, porque en este país se siguen casando más de 1 millón de niñas en el nombre de la cultura, en el nombre del uso y costumbre. Somos el primer lugar en pornografía infantil, o sea, va implícita también el abuso, la trata en este tipo de matrimonios disfrazados de usos y costumbres. Y por eso es tan importante el que sea delito grave, o sea, no puede ser que hemos permitido a nuestras niñas mexicanas que se convierten en mamás sin serlo, que se convierten en cuidadoras de otra persona cuando todavía no tienen ni siquiera la posibilidad y la capacidad. Y entonces en abril ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado de la República, pero pues hay que ir a sensibilizar a los senadores porque luego no sucede las cosas por arte de magia, ¿no? Porque luego hay que ir a decir al presidente de la Comisión de Justicia, hay que decir al presidente de la Comisión de Regímenes Parlamentarios de la importancia, porque sabes, cuando no lo has vivido, no lo sientes, cuando no has llorado estas causas, no entiendes el nivel de la importancia de estas iniciativas. Pues es una iniciativa más, no, es una iniciativa que puede abrazar a las niñas, porque el peor sentimiento, Geraldine, de una niña en este país es llorar abajo una cobija, porque su origen define su destino. ¿A quién le dices que no te quieres casar? ¿A mamá, a papá, a tus hermanos? ¿A esa cotidianidad? ¿A quién le dices? Entonces el Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad,
pero pues también nos hemos hecho de la vista gorda ante esta circunstancia. Sí, y además, como alguna vez usted ha dicho, no es de culpar a los padres, no es de culpar a la comunidad, es algo que se hace y se piensa, que es lo que yo creo, que es Pero hay que para decir a la defender a la comunidad, persona. al papá, que eso no está bien. Pero si no Exactamente, hay pero un ellos instrumento legal para decir, si lo vas a hacer, vas a ir a prisión. Porque, a ver, en nombre de esa cultura, Geraldine, se ha solapado. Porque el argumento, y me han cuestionado, ¿eh? Si hubiese sido esa ley, tu papá estuviera en prisión, quizás. Pues sí, quizás. Pero si no lo hacemos, o sea, es como el nivel de importancia, ¿sabes? O sea, la niña sí puede llorar, la niña sí puede ser ultrajada de su cuerpo, la niña sí puede convertirse en mamá sin serlo. ¿Por qué? Porque nos da miedo tocar la otra parte, porque el papá no sabe, porque la No, pues entonces adecuemos la circunstancia para esas niñas, porque hay muchos que sí están conscientes de eso, desde la autoridad municipal, desde el doctor del pueblo, desde el padre del pueblo, y no es necesario el matrimonio, ¿eh? O sea, los pueden juntar, porque el matrimonio infantil ya está prohibido, pero no está sancionado. Y lo que no está sancionado es permitible. Entonces, pues hagamos que sea prohibido, porque vuelvo y repito, no puede ser que me castiguen por tener un animal exótico. Ah, pero no me castigan si se casa una niña o la junta una niña, porque es uso y costumbre. De ese nivel está el romper paradigmas. Y me pregunto si han estudiado el impacto que tienen todos los derechos de una niña, ¿no? De En sus, verdad. por ejemplo, ni siquiera está siendo una mujer como tal, ni siquiera ha llegado a ser un adulto Y debiese ser agenda prioritaria al Senado. En abril se turnó la minuta y es fecha, pues ahora tengo que ir a sensibilizar a todos los senadores, de explicarles de la urgencia de esta iniciativa. Pero pues por eso es tan importante participar en la vida pública de nuestro país, porque también se lo hemos dejado a la misma clase política, ¿no? Sí, necesitamos esa representación de verdad que nos urge. Y para eso ha estado usted en la lucha. Pero Y le necesitamos más agradecemos. ciudadanas y No, ciudadanos, claro. fíjate, porque ¿sabes? Porque yo he dicho que vivimos en un país en donde es bien fácil cuestionar, criticar, pero hacer que sucedan las cosas es el reto. De verdad, romper paradigmas duele un chingo. Me ha dolido romper paradigmas, desde salir de casa, de decir, papá, me voy de aquí, las palabras duras de papá, de decir, está bien, te vas, te olvidas de nosotros, ¿no? Y todavía, pues vivir la exclusión, la discriminación, el día que me atreví a querer ser presidenta del pueblo, cuando me señalaron, me cuestionaron, el día que decidí participar en la vida pública de mi país, pues que no me dijeron, ya se vendió, es del PAN, ¿sí me explico? Entonces, también ante eso dices, ¿saben qué? Ahí la dejamos, pues. Pero cuando lo has llorado, cuando has escuchado estas historias, en 2022, el 14, precisamente el 14, doctor Rafael, estaba yo en Tustepec. Ese día conocí a Rosario, una niña mexicana de este país, 2022, ¿eh? Su mamá, hoy, Rosario tiene 14 años. Cuando tenía 9 años Rosario, su papá mató a su mamá de golpes, violencia, y dejó una niña de 1 año. Rosario se convirtió en la mamá de su hermanita. A los 12 años, su prima de Rosario la vendió por 500 pesos y 3 guajolotes. Y la persona que recibió a Rosario la violó, la ultrajó y la fueron a rescatar en un chiquero de marrano, lleno de sangre. Hoy Rosario tiene 14 años. Una niña mexicana que no sabe leer, no sabe escribir. ¿Y usted cree que el Estado mexicano ha ido a ver a Rosario? ¿Le ha preguntado si sabe leer ni escribir? En el nombre del uso y costumbre, ahora con la abuela se dedica a pepenar basura para dar de comer a su hermanita que va en 2.º año de primaria y hoy su hermanita tiene 8 años. Una niña mexicana. De eso se trata estas iniciativas. La denuncia está, pero la fiscalía, ¿dónde está? Denunció Rosario al que la secuestró, porque para mí fue un secuestro, y también a su prima, porque la vendió. No importa cuánto vendió, pero
lo que significa en el nombre de la cultura, en el nombre de la costumbre. Una niña mexicana de 14 años no sabe leer ni escribir. Entonces, te frustras y entonces cuando no estás ahí adentro donde se toman las decisiones porque vives en un país en donde te guste o no te guste, ahí se hacen los acuerdos para bien o para mal y ahí se acaba la derecha, izquierda y centro. En el tablero se refleja qué chingado es cada quien. Sí. Y precisamente es una de las características más importantes de las comunidades indígenas, ¿no? La de usos y costumbres, que usted misma ha Pero el llegado a uso y referir a costumbre ellas como termina abuso cuando se y convierte en costumbre. abuso y costumbre. Y abuso y costumbre, pues es violación, es abuso, es trata. Mi uso y costumbre que yo amo y defiendo es mi cultura, es mi lengua, es mi vestimenta, pero no la violación a los derechos humanos, que ahí es en donde está el reto, Geraldine. Ahí es en donde se ha detenido el desarrollo y la aplicación de justicia en el nombre del uso y costumbre. Es que es el uso y costumbre, es que es el derecho consuetudinario. No, no puede ser uso y costumbre cuando sabes que violenta el derecho, la dignidad de una niña, de una mujer. Eso no es normal. Entonces empecemos a nombrarlo con los nombres correctos, porque si no, yo siempre he dicho, lo que no se nombra correctamente, pues no se puede defender, no se puede visibilizar, no se puede amar, menos se puede empoderar. Exactamente. Y sí, se han invisibilizado totalmente todas estas prácticas. Y bueno, creo que es en general porque para nosotros las comunidades indígenas resultan intocables, pero Pero para quienes dijeran, ¿no? O sea, el uso y costumbre, yo, Frosina, que vengo de ahí, Geraldine. exacto, eso es Amo bien mi importante. zapoteco, voy al pueblo, participo en la iglesia, y ya voy a la cancha del básquetbol, pero no la violación a los derechos humanos, que es un poquito como en la política, porque así se ha creído. Y pues total, así ha sido, así que siga. Apenas en Oaxaca, por ejemplo, cuando no has vivido esta lucha, no se entiende la dimensión. ¿Qué hizo el Congreso de Oaxaca? Pues hubo un retroceso, imagínate, en pleno 2022, siendo un Congreso paritario de mujeres. Y las diputadas propusieron a que haya un retroceso, un transitorio en la ley electoral en los municipios de usos y costumbres para que no haya paridad, con unos argumentos en donde nos consideran como si fuéramos tontas, así literal, porque como nuestro derecho viene de la época antes de la colonización, pues entonces la paridad no se puede dar porque necesitamos asesores, necesitamos un montón de alegatos. Dices, ¿es real esto? Entonces, derivado de eso, pues no se puede dar la paridad en los municipios indígenas, que se va a dar de manera gradual. ¿Y sabes cuándo va a llegar esa gradualidad? Nunca. Ese es el tema, de que avanzas un paso y llega 2 pasos atrás. Entonces, esto es un reto. Y va implícito, esa niña que quería ser presidenta municipal, pues van a decir, no es necesario que sea presidenta, no es necesario que haya mujeres en el cabildo. Pues esas niñas, pues ya no van a ver rostros de mujeres en los municipios. Entonces, ¿cómo caramba vamos a romper cuando hay este tipo de argumentos? Hasta en la exposición de motivos, es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, en su municipio, bueno, hasta hace rato que lo chequeé, son como 1,500 personas, la mitad, 700 y piquito, son Son mujeres. mujeres, ¿Qué pasó con son toda mujeres, esa representación? ¿Qué son pasó con mujeres, los temas que son con mujeres. mujeres? Son mujeres. Entonces, es el reto. Ya nos fuimos al amparo porque no se puede dar la acción de inconstitucionalidad porque pues la mayoría de quien aprobó pues no va a firmar para echar abajo lo que aprobó, ¿verdad? Ni el gobernador no fue capaz de echar abajo el decreto, ¿no? Entonces, pues es una lucha ahora que tenemos que ir a derechos humanos porque es una violación a los derechos humanos. Pero a lo que me refiero es cuántos retos tenemos que enfrentarnos más como mujeres indígenas, que
la ley no nos trata igual, ¿sabes? Cuando la paridad ya se dio, pero en los municipios indígenas no, en el nombre de esa cultura, de ese abuso y costumbre. Ese es mi reto, decir, a ver, espérense, el uso y costumbre se termina cuando se convierta en abuso y costumbre. Y aquí en donde sea debiese ser interpretada como tal, ¿no? Y es que, pues, aunque sus integrantes hablan una lengua distinta al español, son parte de la ciudadanía y todas esas personas que salen de su pueblo es porque se ven verdaderamente forzadas, porque, o sea, Pues no sí. hay muchas oportunidades, en busca de un sueño, buscan mejores oportunidades, buscan mantener su familia. Entonces, no es posible que haya esa clase de tratos. No sé, le digo que para mí siempre ha sido como que, no, pero en las comunidades indígenas es como que sientes que es una reserva, que están por ahí, quién sabe dónde, ocultas, y todos están bien contentos allá, cada quien con sus costumbres, son bien contentos, y usted de repente sale y está insatisfecha con su forma de vida, que sabe que hay más y quiere más para usted, para su comunidad, para las niñas, para las mujeres. Entonces es algo impresionante en donde sí se rompen definitivamente todos los paradigmas. Para mí es algo increíble porque siempre era algo, no, eso no se toca. Y por ejemplo, bueno, a mí se me hace muy interesante de analizar. Y bueno, también las cosas que describe en su libro, todo lo que es nuevo para usted, para nosotros es de todos los días y se me hace algo divino, que es como un renacer que usted tuvo. Y me gustaría preguntarle cuál fue ese momento parteaguas entre la diferencia entre la Eufrosina, que era rebelde, que se sentía diferente, que quería algo más, no sabía qué era, pero me imagino que tenía como esa intuición, como ese algo que algo quería. Y esta Eufrosina, que es ahora una mujer determinada, que es una mujer valiente, que es ejemplar, líder, y que ahora vemos con tanto orgullo, ¿cuál fue o piensa que ese momento parteaguas en su vida? Pues yo creo que han sido varios momentos de mi vida, ¿no? Desde el revelarme a papá, desde decir no me voy a casar, desde salir de ese entorno sin olvidarlo, por supuesto. Y por supuesto, la fuerza de mi maestro, creo yo, el soñar, el aspirar, el decir un día me voy a dormir en una cama, ¿no? Cosas que a lo mejor la cotidianidad que ya tuvo ese privilegio, pues no lo da por sentado, ¿no? Y hay otros que hemos tenido que construir nuestra conciencia, nuestra libertad, cada eslabón de nuestra etapa de vida se lo hemos arrebatado, ¿no? Entonces, pues, también por eso he dicho que pues nacer en el privilegio también debiese ser una responsabilidad de la sociedad. Entonces, yo creo que fueron varios momentos que me han hecho más fuerte, pero sigo siendo la misma que estaba ahí en su montaña, rebelde, terca y que le vale cacahuate las cosas. Y una cosa más, le quería preguntar sobre los programas de apoyo. Si usted tuvo algún, no sé, un acercamiento con eso, alguna familia que conozca que haya tenido como que esa experiencia, porque no sé cuál sea su opinión, pero yo lo que he observado de esos programas es que se supone que sirven para empoderar a las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque se les da un dinero que es pues, para su familia y que así ellas se van a sentir eh, pues que tienen más capacidad de decisión. Pero lo que se ha visto es que es mucha más responsabilidad de la que ya tienen las mujeres indígenas y lo que se necesita es como que fomentar, o sea, es como que ir más allá de un dinerito, es más fomentar la corresponsabilidad en la casa, la corresponsabilidad en las labores con los hijos, con las hijas,
con todo lo que tiene que ver con la casa. Entonces, pues no sé qué piense al respecto de los programas de apoyo, qué es lo que les falta, porque siento que es esa perspectiva de interculturalidad que no hemos tenido, no hemos dado el clavo con eso. Yo lo hablo en el libro, yo no creo en los programas subsidiarios, yo creo en la corresponsabilidad, porque el subsidio ha tenido la capacidad de aspirar, de soñar, de ir por eso que tú quieres, ¿no? Y entonces cuando es un subsidio al 100%, pues la mente cree que el que lo da es su Dios, ¿no? Entonces, dentro de esa desigualdad. Entonces, cuando es una corresponsabilidad, yo, por ejemplo, fui instructora comunitaria, ¿no? Para estudiar mi carrera. Entonces, es un programa que para mí ahí demuestra la corresponsabilidad de las tres partes que integramos la sociedad. La comunidad en donde fui a dar mi servicio me dio el alimento un año y a cambio yo di un año de servicio comunitario a la comunidad y cuando terminé ese año, el Estado mexicano de mi país me dio mis 3 años de beca para poder seguir estudiando. Para mí ese es el mayor ejemplo y fortaleza de una corresponsabilidad de todas las partes que integramos la sociedad, porque si no, pues no crea aspiración, no crea ese sueño de ir por eso, por lo que tú quieres para construir tu destino, tu sueño. Entonces, lo hablo en el libro tal cual. Y, por supuesto, también, pues cambiar la mirada cuando se hagan las políticas públicas en este país para los pueblos indígenas, ya no como grupos vulnerables, sino que como posibilidad, como oportunidad de lo que ya tienen como potencia, cómo elevarlo, cómo potenciarlo, cómo ellos sean las dueñas y los dueños de estos emprendimientos. Perfecto. Y, por ejemplo, de sus otras iniciativas, ¿esas cómo fue que surgieron? Por ejemplo, ahorita traigo otra iniciativa para mí, que es eliminar el IEPS, el impuesto especial el impuesto especial a los servicios de, ¿cómo es? El impuesto especial sobre producción y servicios, que es un impuesto que se le da, que se le otorga al mezcal, por ejemplo, ¿no? En este caso yo estoy pidiendo que se elimine ese impuesto al sector mezcal artesanal y ancestral, porque no puedes también en este tipo de iniciativas o de impuestos fiscales también se debiese construir incentivos fiscales diferenciados para construir la igualdad donde hay desigualdad, porque no puedes comparar un inversionista con la maestra y el maestro mezcalero, porque no pueden dar el siguiente paso, que es comercializar su producto, porque por delante les están cobrando el 53% del IEPS, del ISR y el IVA, y en cambio, pues ahora resulta que los artistas internacionales son los dueños de mezcales cuando ni siquiera saben cómo chingados se siembra un maguey, ¿no? O sea, no saben cuánto cuesta, por ejemplo, el agave tepestate para que tenga ya vida en edad de ser producida, tiene que pasar 30 años. El mexicano, 25 años, el tobalá, 15 años, el espadín, que es el más común, pues mínimo 6 años. Y como las maestras y los maestros mezcaleros dicen, ni modo que voy a pedir al burro la factura cuando me acarrea mis cosas, ¿no? Entonces, son diferentes circunstancias, ¿sabes? Pero la política pública debiese de construir esa igualdad en esa circunstancia. ¿Para qué? Para que la maestra y el maestro que lo produce sea el que lo comercialice. Claro. No puede ser que ahora 400 conejos sea quien promocione el mezcal de Oaxaca cuando pues ellos ni siquiera saben cómo se cosecha, cómo se corta, cómo se produce, cómo se cuida esa bebida. Y entonces esa es parte de otra de mis iniciativas, ¿no? Por supuesto. Y que pues bueno, porque Hacienda luego te dice, es que vas a abrir la puerta a la cerveza artesanal, pues ya se abrió al tabaco artesanal, pues abrámoslo en ancestral y artesanal, que en estudio no representan ni el 0.075% de ingresos al impacto recaudación al Estado mexicano. Y en todos los países que tienen este sector, se le da
un trato diferenciado, un incentivo fiscal para crear esa igualdad, para que a esa maestra que hoy el intermediario le compre ese mezcal tepestate 450 pesos el litro y vas cuando ya está en esta otra mesa, resulta que esa botella cuesta 4,000 pesos. De esa es la inequidad en este tipo de acciones, ¿no? Por supuesto. Y la otra iniciativa que presenté, pues es que pues en este país no hay un padrón de niñas y de niños víctimas de feminicidio. Nadie le da seguimiento a su certeza emocional, nadie le da su certeza educativa, ni el DIF, ni la Fiscalía, ni la Secretaría de Gobernación, ni los 3 niveles de gobierno. Ahí quedan a la deriva. Entonces, pues queremos niños que no delinquen, pero no somos capaces como Estado mexicano darle esa certeza cuando han vivido un episodio tan fuerte como es la muerte de la mamá. Y sí, efectivamente es algo que nadie se ha tomado la molestia de pensar, bueno, sí estamos muy en la parte de los feminicidios, pero ¿qué pasa después, no? Las supuesto. dejan hijos, que dejan Especialmente en las niñas y en los niños. Sí. Sí, es algo que nadie se pregunta el después, ¿no? Nada más nos quedamos en pues ya no apareció, pues ya apareció el cuerpo, pues ya se cerró el caso, pues ya va, ¿no? Wow, qué impresión. Rafa, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, yo solo quería comentarle y preguntarle a la diputada dónde conseguimos su libro. Me parece una lectura que es obligada. Ya hicimos una reseña. El doctor Carlos Báez publicó una reseña de este libro magnífico en Tiempo de Derechos, pero queremos, ahora sí, como se dice, hincarle el diente a profundidad. Como hemos visto, pues es de una enorme claridad. Es muy claridosa nuestra diputada. Las cosas se tocan desde el sentido común y la experiencia que ella ha tenido, y no como nosotros que a veces pues labramos y construimos castillos en el aire, ¿no? Creo que nos ha dejado una lección de vida importantísima la diputada Eufrosina Cruz, y por eso yo no tengo más que palabras de agradecimiento a ti, querida Geraldine, que eres una colaboradora imprescindible de la Fundación y del aula y del espacio Tiempo de Derechos, y por supuesto a la diputada Cruz, a quien desde hace muchos años le guardo una enorme admiración. Y bueno, pues hoy me ha quedado todavía más claro de lo que ya lo tenía, el valor enorme de su lucha. Y pues esa pregunta, ¿dónde conseguimos su libro? ¿Cómo le Acá damos está. promoción? Está en Cuéntenos. Amazon, en Gandhi, en Sanborns, en Péndulo, Sótano, y ya vamos por la 5ª reimpresión, doctor. Entonces agradecer todo el cariño que le han Bueno, dado, al libro y todo el acompañamiento que han. Salió en febrero, el 21 de febrero, y la primera edición, la primera reimpresión fue en marzo, de ahí en junio, en julio, agosto y noviembre apenas salió la semana pasada. Entonces, pues agradecer el cariño que le han dado al libro, porque traté de hacer un libro en donde el lector o la lectora sepa que está hablando conmigo sin palabras tan complejas. pues ahí está otra de las claves del éxito de este libro magnífico. Más bien, gracias. Nosotros, sus lectores, No, somos los que usted. estamos agradecidos, Gracias. diputada. ¿Eh? Y muchísimas gracias por esta entrevista. La vamos a Muchas disfrutar gracias. muchísimo en el espacio virtual de Tiempo de Derechos, y se la mandaremos también debidamente impresa en enero de 2023. Estará engalanando nuestras páginas. Gracias a Geraldine y gracias a Eufrosina Cruz, con todo el cariño, el respeto y la admiración del mundo para ambas brillantes mexicanas. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Un honor. Gracias. Muchas gracias.